Mi padre fue de los primeros que fueron al frente a Villarreal de Álava. Lo mataron en el 19 de diciembre del 36. De los únicos mudares que murieron en aquella época que tengan los restos en un panteón. El 13 de junio, que fue el último barco que salió de Santurce con refugiados, marchamos a Francia. Que llegaron a Bilbao, llegamos todos a Bilbao, y allí estaban la policía, los grises, esperando a los que llegábamos para llevarnos a cada uno su destino, a cada pueblo, de donde éramos, de Erandio. Llegamos allí y ya no tenía mi madre ni piso, ni casa, no había nada, estábamos en la puñetera calle. Y como éramos rojos, no teníamos derecho ni a hablar. Estábamos con racionamientos de 100 gramos. Aquel se trajo a toda la tropa, aquí vinieron alemanes, italianos, que estuvieron bombardeando Guernica, bombardearon Durango, bombardearon Amorebieta, todo Chandiano. El caso es que aquí había una miseria terrible, había muchos traperlos, había mucha gente presa, la que no tenía muerto, como yo tenía al padre, otros lo tenían presos, otros en campo de concentración, porque el Valle de los Caídos se hizo a cuenta de los pobres que estuvieron en campos de concentraciones, ¿eh? Claro, ni mi madre ni mi tía se habían metido en problemas, pero mi padre tampoco fue nada, fue a luchar por la libertad de la República, y mi tío igual. El nombre tenían los milicianos, los soldados que venían por las casas a requisar todo y a llevarse todo lo que podían. No está permitido. Si te cogían hablando en euskera, pues había un pequeño peligro. Yo con mi madre fui por el Puente de Deusto una vez a por peladura de patatas para los cerdos. Viene un alguacil y yo sé, me acuerdo, nos metió a calabozo. Nos cerraron por llevar las medias aquellas. Y la madre hablaba en euskera. Unos 4 años tenía, por ahí. Sí, había un refugio justo allí en una parada que había de trenes. Allí nos tuvimos que ir y luego nos tuvimos que de allí venir aquí al Paseo Churruca. Y vimos cómo le llevaban a mi hermano, o sea, yo vi, era pequeña, pero le vi cómo le llevaban a mi hermano de allí. Y luego de allí, pues ya nos fuimos para Tarzanga a vivir cuando pasó. Y en Tarzanga, donde estaba Guirena, había una campa enorme, todo eso que hay a Guirena. Y allí cayó un bus, hizo un agujero terrible. Y solíamos ir a jugar allí, éramos pequeños y solíamos ir a jugar. Nosotros corríamos detrás donde corría la gente, pues nosotros también ahí corríamos. O sea que no me acuerdo quién era el que lo organizaban. Que fueron a la guerra y que no volvieron, sí, de la edad de mi hermano, que mi hermano estuvo mucho tiempo sin venir, pero tuvo suerte que luego vino, pero estuvo mucho tiempo sin venir. Y sí que decía mi hermano que amigos de él, que en la guerra que cayeron. Hombre, claro, tenías que tener cuidado con lo que hablabas. Pues eso, que al que hablaban en euskera, pues lo detenían y le prohibían y le decían que si no le metían a la cárcel. No se podía. Ya te digo, ni hablar ni en euskera, no le dejaban tampoco. La gente que no sabía nada más que en euskera, pues fíjate tú lo que pasaba, porque había mucha gente que todavía hay que no saben hablar nada más que en euskera. Que todos los días aquí en la plaza nos hacían cantar el Carasol. En casa no hablamos del tema de la guerra. Sí, porque al de poco yo y mi hermano estando en la mili y todo, nada. Amenazó a mi padre que si no íbamos allí le metieran en la cárcel. Y cada vez que faltábamos nos quitaban de la paga 50 céntimos por ir al frente de juventud y había que ir a la puerta. Pues todas las mañanas teníamos que estar ahí abajo en la calle, no adentro, adentro, fuera en la calle, cuando ponían la bandera española, o teníamos que cantar el Carasol o el himno nacional español a la puerta. Y estábamos todos en fila, lloviendo, llevando, haciendo lo que sea fuera. Y el que se meneaba, a zurrarle. Y no sé si os habéis dado cuenta, cuando en vez de subir para Tegorri, subís a la izquierda, ahí es lo que sale como un chorrillo de agua. Aquello era un túnel donde se metía la gente a esconderse. Eso es cuando tiraban las bombas. Era como un refugio cuando tiraban las bombas. La Guardia Civil, me acuerdo yo, después, ella pues fue ya bastante mayor, de recibir un buen cacharrazo. Y el año que vino Franco, aquí a Bilbao, y que nos daban el día libre, pagado, pero a condición que vendríamos a ver y teníamos que entregar el billete del tren, de ida y vuelta, si no nos pagaban el día.
O sea, teníamos que demostrar que habíamos ido a Bilbao. Teníamos que demostrar que habíamos ido a Bilbao para poder cobrar eso. Tenéis que llevar el billete del tren, del mismo día, porque en el billete venía la fecha y todo lo que era. Y de vuelta, si no, no te pagaban nada. Mi abuela tenía la tienda, le confiscaron la situación de PNV y todo esto, le confiscaron la tienda que tenía ahí, aquí en la calle Ovieta. A mucha gente les han confiscado, les han quitado muchas cosas en aquella época. Todos que sean de PNV, ¿eh? Porque ellos sabían quién eran de esa zona, les quitaban, porque al haber aquí uno que era de derecha, de rivalidad de la Falange, se conocía a todos. Se iba con el chivatazo, este tienen esto, y venga, todo fuera. Bueno, yo me acuerdo que sonaba la sirena y bueno, corríamos a la alcantarilla, que pa' qué, los que podíamos entrar, los que no nos quedábamos en la calle. Yo era una cría, me acuerdo del de Guernica, cuando destrozaron Guernica, sonaba la sirena, pero si no acababa la sirena y ya estaban todos en el cielo, ¿qué era aquello? Madre mía. Uf. Si tiene que volver, yo prefiero morir. Ahí que fue, y era yo una cría, pero arrasaron, arrasaron. Madre mía. Y los años que vivió, hambre, deseando que venga el periódico para racionar 100 gramos de esto, 100 gramos de aquello, más hambre que Dios talento. Ay, los tiempos, cómo han cambiado, cariños. Cómo han cambiado los tiempos. Bombardeos todos los días, sí. Aquí tocaban señales para cuando venían aviones. Aquí nos metíamos donde podíamos, donde había un agujero y metíamos. Aprovechamos. Mira, estaban en casa, allí había, de la vía vieja de Lezama, había un subterráneo. Y allí se metía la gente. Yo conocía a uno de allí, vecino, que le mató una avioneta que andaba de Franco, que venía por aquí, le mató en la carretera. No había ni tiempo, porque estaban todos los días bombardeando, todos los días. Aquí no había ni tiempo para eso. Yo vi muertos en Zamudio, montones de muertos. Los camilleros bajaban del monte de Archanda, bajaban los camilleros, hay muertos cantidad. Allí había, pues no sentías miedo. Con 10 años no sientes, no sé. Te ignoras todo un poco eso. Y después tuvimos el año del hambre, que fue peor que la guerra. Fíjate, aquí se cogía maíz, se cogía trigo. Y no dejaban moler. Y con algo, comprabas algo, si era la Guardia Civil, te quitaban la Guardia Civil. Quítate la Guardia Civil. La gente venía, pues claro, las mujeres a comprar algo a Munguía, a las plazas de Munguía o a las llanas a comprar algo para comer. Quitarles todo. Y nadie podía decir, ¿esto de quién es? A callar, porque decimos si no nos lleva multa. Llevan detenidos. Ay, pues nos pilló dos gordos, dos que nos asustaron mucho. Uno, el 4 de febrero del 36, que estábamos en el cine, en el Coli. Queríamos echarnos, estábamos en Gallinero, pues queríamos bajar, echarnos hasta abajo, hasta butacas, para correr, que venían los aviones del miedo que les teníamos. En Luchana sí que había refugio, el túnel de la vía del tren, ahí teníamos el refugio. Pues empezaron a descargar las bombas y una cayó allí encima del túnel, ahí estaba el agujero, y otra en la campa. Lo primero de la guerra no lo pasamos tan mal, fue después cuando entró Franco, que no teníamos que comer ni nada, no teníamos ni dinero, no nos valía, el dinero que teníamos no valía. Las berzas que se echan a los charris, verdes, hasta el troncho pelábamos como patatas para comer, para cocer y comer, porque no había ni qué comer. Y mi hermano, con 18 años, se fue a la guerra y le llevaron a la terminación de la guerra a Teruel, y les trajeron, cuando entró Franco para Bilbao, pues les trajeron a Orduña, y allí se enfermó y también se me murió el hermano con 23 años. Y era el único sueldo que teníamos, y yo con 18 años me tuve que poner a trabajar. Pero te voy a decir una cosa, había que estar callandito, que se denunciaban unos a otros y te venían y te afusilaban igual. Aquí pues escondidos, nos metíamos por donde podíamos, eso.
En el tren sí, solíamos ir en el tren y a veces que tocaba la sirena paraba el tren y entonces nos tirábamos por las campas de Deusto. Y en Goierri, cuando murió la madre, pues que dejamos el cadáver en la tierra, nos escapamos ya justo ya para los 15 años, pues cayó una bomba, ay, nada más que esto. Luego pues el resto, como vivía en Goierri, a mí me cogió aquí de paso, cuando venía. Y en Santander nos metieron en una residencia, a los chavales, nos metieron como una residencia, una casa, que estábamos muchos ahí. Ya me escapé, de Sella. Y arriba de Sella vino un barco, el Marbia se llamaba, inglés. Y con aquel salimos para Inglaterra. Y ahí nos bajamos ahí del barco, y vemos, no sé cuántos iríamos, 1000, no sé los que íbamos, muchos, no sé. Íbamos a las bodegas lleno. No, los falangistas que venían entraban allí porque los traían para hacernos a nosotros hacer la instrucción y todas esas cosas, ¿no? Uno de mis tíos estuvo preso en la Rínaga, ese es uno que quedó, que luego le mataron, el tercero, y aquel estaba en la Rínaga cuando los bombardeos, y tiraban buenas bombas allí en Solocoeche, en Bilbao. Pues lo recuerdo, pues pasamos los años del hambre, el 40 y el 41, y eso que allí todavía no servían. Yo lo que sí me acuerdo, que nos daban café con leche con agua de remolacha, porque no había azúcar. Daban agua de remolacha y tal, y eso sí me acuerdo. Pero bueno, allí pasamos también nuestra hambre, pero no fue tanta. Claro, yo vivía en Goierri, y allí solo se hablaba euskera. Ya sabíamos de Antonio Aguirre, que se había marchado y esas cosas, pero vamos, todavía no te parabas a pensar. Yo lo que sí sé que estando en la Misericordia hubo una trifulca, porque primero antes de estos estaban los asturianos, que eran comunistas, y quisieron que tuvieran una trifulca a cuenta del corazón, que querían tirar el corazón de Jesús. Y fueron los gudaris y los rodearon y armaron una trifulca, y de eso sí me acuerdo. Pero bueno, pero ya los bombardeos, desde el principio las sirenas funcionaron a toda pastilla, ¿eh? Yo me acuerdo que en la Misericordia íbamos a los sótanos, que llamaban, y tocaban las sirenas, y a veces, porque tocaban 3, la primera, la segunda y la tercera ya era peligro, había que correr, y luego ya cuando terminaba tocaba un sirenazo largo y podía, de duración, pues qué sé yo, 20 minutos, 30 minutos, y el ruido teníamos mucho miedo. Lo que pasa que muchas veces cuando ibas al refugio, las pocas veces que yo fui a los de fuera, siempre había personas a la entrada que decían venga, que sí, pero eran anónimos, ¿no? Los últimos días, que fueron terroríficos, porque pasaban unos obuses que nos mandaban todos los maestros, tiraros al suelo, porque pasaban silbando por encima de nuestras cabezas, al refugio de Luchana, porque nos trasladábamos con mi madre para aquí. Pero yo en Goierri lo que sí me acuerdo es del bombardeo. Cuando murió mi madre, la trajeron a enterrar aquí, y según tuvieron que dejar los que la traían, el cadáver lo tuvieron que dejar en la calle, porque empezaron a tirar bombas como nada en Goicoa, y nos trasladaron. Entonces mi hermana y mi hermano los llevaron en un camión, a mí me metieron en un coche, me llevaron a Bilbao y tal, y yo no sé cómo caí. El caso es que yo ya allí empecé ya una nueva vida, porque perdí de vista a mi familia, y yo fui a la Misericordia, me metieron en la Misericordia, y allí viví toda la guerra. Yo a mi hermana, cuando me la trajo mi hermano, que le costó traerla, pues no la conocía. De separación, a mi hermana más tiempo, porque estaba en un colegio de monjas, estaba en Alfaro, y yo lo perdí de vista pues cuando yo tendría 4 o 5 años. Pero con mi hermano ya tenía más relación, nos juntábamos. Lo que pasa es que mi hermano también tuvo que marchar a Francia. Cuando los bombardeos de aquí,
le cogieron en un camión, lo llevaron a Santander y de ahí a Santander lo embarcaron en una, y luego las noticias que tenía, las cartas que me mandaba. ¿Qué recuerdos tengo? Malísimos, malísimos, del miedo que hemos pasado, que no podíamos vivir así, y el hambre que pasábamos, que no teníamos nada, solos nos defendíamos, teníamos que correr solos, y nos metíamos al túnel. Si nos venían a buscar la madre, pues bien, o la hermana mayor, o lo demás, cuando tocaba la sirena de que ya se ha pasado, salías. Nos hizo cuando los vimos que entraban en Santander todas las tropas, y aquel chico que se pegó un tiro, que no sé si sería algún teniente o qué sería. Madre mía, cuando les vimos que entraban. Él se puso encima de la pared que tenía y se pegó el tiro, le vimos cómo se dio el tiro. Ay, cuando vimos aquel, claro, porque estaba viendo cómo entraban, que si pasábamos miedo. En cuanto les veíamos subir la cuesta, porque había dos aguaciles en el año que daban con las porras bien, bien. Yo me acuerdo que mi padre iba hasta Goya arriba, que venía una tía de Bilbao, que a ver si le podía comprar un cordero, ¡jole, un cordero! Y con la guerra, vete hasta allí. Lo tenía que traer escondido y luego ya lo tenía que llevar. Decía, oye, el día que me pillen en el tranvía, si está el celador, porque había una caseta abajo en Aspe, que subía a los tranvías a gasear todo. Baja, estaba todo muy vigilado, todo. Luego, pues, a trabajar. Cuando eras chica ya tenías 19 años a trabajar. ¿Qué te pagaban? Nada, una peseta. ¿Cuánto crees que ganaban los hombres? 15 pesetas. Y las mujeres 9,50, luego 11,50. Y había gente que había venido de por ahí, de Burgos y por ahí, que estaban de patrona, no les llegaba para pagar la patrona y tenían que ir a trabajar, que empezaron a hacer el canal de Deusto. Iban a trabajar allí. Nos tiraron una casa de 5 pisos, del bombardeo y eso, ahí no me acuerdo, vino hacia la casa, la levantó para arriba y todo, de 5 pisos, toda la casa para abajo. No, como habían tocado la sirena, no hubo gente, gracias a Dios no hubo gente. Y así, a mí la guerra me dejó marcada, pero para muchos años. Las cosas que se veían, las injusticias que se veían, los hombres que venían. Y mi padre le acompañaba a mi madre, que era coja, no le dejaba nunca, y a mí me decía con mi hermano el pequeño, me decía que vaya corriendo, y si empiezan a echar las bombas, que si empezaban a tirar bombas, pues que me metería en la primera zanja que encontraría. Y a mí, como me responsabilidad como hermano, pues ¿qué hacía yo? Si antes de llegar al refugio nos empezaban a caer las bombas, pues nos metíamos en una zanja. Le ponía a mi hermano por debajo, ponía los codos así para no apretarle, para no apretarle, ponía así los codos, porque como me responsabilizó, yo creía que si le pasaba algo a mi hermano, la culpa la tenía yo. Fue torturado permanentemente hasta la muerte. Y claro, yo suelo decir que era natural que muriese. Le condenaron como autor de un delito de auxilio a la rebelión. Un preso que había sido torturado hasta la muerte, después de haber muerto, le conmutan la pena. En fin, algo lamentable. No hace falta más que ir al penal del Dueso de Santoña. Allí habrá fosas comunes. Hay que ir a La Guardia, a Pontevedra. Me imagino que ese campo de concentración ya no existirá, o lo habrán convertido en algún mausoleo franquista. Allí se pueden ver presos vascos, los cuales han sido exterminados. Hombre, en aquellos tiempos, mi padre en Valencia, el año pasado y este año, pues el año pasado se conmemoró el 75 aniversario del primer título que ganó el Valencia, de Copa. Mi padre era el capitán. Y claro, hablaban de mi padre, que el capitán antifranquista, esto se hablaba ahora de mi padre, el capitán antifranquista, que había tenido que ir a recoger varios títulos de Copa del llamado Generalísimo.
y tenía que darle la mano al insigne aquel. A nosotros nos sacaron del refugio de las Arenas y nos pasaron a Portugalete. Como habían volado el puente colgante, nos pasaron una gabarra y de allí nos llevaron andando hasta Somorrostro, que en el camino, yo lo he recordado eso hace años, que nos teníamos que tumbar en las cunetas porque venían a ametrallarnos. Pues un día que nos tenemos que marchar, nos llevaron a Santander y nos metieron en un barco. A mi padre no le dejaron subir porque tenía 50 años y valía para la guerra. A mi hermano el mayor, con 15 años, también. Luego de allí nos llevaron a Francia, no sé qué pueblo, nos desembarcaron, tampoco lo sé. Pero no sé el tiempo que estuvimos, no te puedo decir ni nada. Pues calcular, cuando entró los nacionales aquí en Bilbao, fue cuando salimos. Y nosotros volvimos cuando terminó la guerra, o sea que estaríamos 3 meses, o yo lo que he hecho idea de que estaríamos allí. Y todo eso es lo que sé yo de mi historia. Que vinimos y nos encontramos a mi padre en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel, ama? Dice, porque llevaba el periódico al bachoqui. Ese era el pecado que tenía mi padre.